Somos de la Universidad Politécnica del Golfo de México, de la licenciatura de Terapia Física del 6º cuatrimestre, Grupo A, de la materia Neuropatología Humana en Pediatría, impartida por el Dr. Daniel Alberto Saleta Cárdenas. Somos el equipo número 5, estamos integrados por Daniel Eduardo Toledo Pérez, Jesús Manuel Leiva de la Cruz y su servidor Jean-Pierre Espinosa Ramón. Nosotros le vamos a hablar sobre la epilepsia infantil. Bueno, antes de empezar, debemos de saber el origen y la historia de la epilepsia. Iniciaremos por la parte del origen. La epilepsia es una enfermedad tan antigua como la humanidad. En los pueblos primitivos, este trastorno era recibido como un castigo de los dioses o una posesión diabólica. El término de epilepsia, los griegos fueron los primeros en incluirla entre las enfermedades físicas y ya Hipócrates, el padre de la medicina moderna, en el año 460 a.C., explicaba que la epilepsia no es una enfermedad más divina ni más sagrada, que es como cualquier otra enfermedad, que tiene un origen natural y que se localiza en el cerebro. Ahora, en la parte de la historia, encontramos que a finales del siglo XIX se inicia la era moderna de la epilepsia. El neurólogo inglés John Ungly Jackson establece en 1873 la primera definición que hasta el día de hoy es vigente, que se refiere a una descarga súbita, rápida y excesiva de las células cerebrales. En 1912 se comercializan los primeros fármacos antiepilépticos y unos años más tarde, en 1929, Hans Berger registra en papel el primer encefalograma. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la definición de la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? Es una enfermedad del sistema nervioso que se caracteriza por descargas anormales del impulso eléctrico en determinadas áreas del cerebro y la corteza cerebral. Sus manifestaciones van en función de la estructura cerebral afectada y de la región donde se origina la crisis epiléptica. Estas crisis pueden ser simples, sin que el niño pierda la conciencia, o complejas, en las que sí se produce una pérdida de conciencia. Las convulsiones pueden ser cortas y durar apenas unos segundos, o pueden alargarse y durar varios segundos después. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las gráficas de la epilepsia. Se estima que entre 40 y 100 casos por cada 100,000 niños y niñas afecta a más de 10 millones de niños en todo el mundo. El 40% del total de los casos nuevos son detectados en menores de 15 años. Esta afección neurológica no es contagiosa ni está causada por otra enfermedad o retraso mental, tal y como se creyó en tiempos pasados. La epilepsia no tiene prejuicios. Puede afectar a personas de cualquier edad, de cualquier sexo, de cualquier raza o de cualquier clase social. En cualquier caso, los expertos afirman que para hablar de epilepsia hay que haber padecido al menos 2 crisis. La epilepsia, con 650 casos por cada 100,000 habitantes al año, es la tercera enfermedad neurológica que con más frecuencia se manifiesta en España. Se sitúa tras la migraña y el tratamiento y el traumatismo cráneoencefálico. Las estadísticas disponibles en la actualidad cifran en 400,000 el total de españoles que padecen esta enfermedad neurológica crónica, y cada año aparecen 20,000 nuevos pacientes a nivel mundial. Se localiza que padecen epilepsia alrededor de 50 millones de personas. Las causas pueden ser de tipo genético y hereditario, por traumatismo, anomalías del desarrollo cerebral, infecciones y enfermedades de trastornos metabólicos, tumores y otros problemas.
En realidad, cualquier fenómeno que interrumpa un patrón normal de actividad cerebral puede causar epilepsia. Los factores genéticos, como las mutaciones, desempeñan un rol importante en algunos tipos de epilepsia, que tienen un fuerte componente hereditario. En algunos casos, las alteraciones en los genes pueden ocurrir de forma espontánea y sin que existan antecedentes familiares. Por ejemplo, se han descrito mutaciones que afectan a los canales iónicos, como las del gen SCN1A, responsable de las crisis epilépticas que se dan en la epilepsia mioclónica grave de la infancia o síndrome de Dravet. El daño cerebral también puede ser un factor determinante en la aparición de la epilepsia infantil. Este puede originarse en distintas etapas del crecimiento, durante el embarazo, en la primera infancia o en la adolescencia. Las malformaciones en los vasos sanguíneos y las enfermedades cerebrovasculares pueden ser igualmente factores responsables de producir un trastorno epiléptico. Otras enfermedades como la parálisis cerebral y los trastornos metabólicos pueden estar relacionados con la epilepsia infantil. Se cree que un 20% de las crisis epilépticas tienen su origen en trastornos del desarrollo neurológico, y las más comunes suelen producirse en niños con trastornos del espectro autista y deficiencia intelectual grave. Los tipos de crisis epilépticos pueden clasificarse en dos grandes grupos: las que cursan con crisis focales o parciales y las que provocan crisis generalizadas. En la parte de tipo focales o parciales encontramos que se origina en un solo lado del cerebro y se describen en función del área cerebral en el que se origina, por ejemplo, el lóbulo frontal o del lóbulo temporal medial. Su duración oscila entre 1 y 2 minutos. Durante este tipo de crisis, el niño no pierde la conciencia y puede tener sensaciones extrañas como recuerdos intensos que pueden expresarse de distintas formas. Los síntomas motores incluyen diversos automatismos, parpadeos, tics, movimientos de la boca, etc. El niño también puede experimentar emociones intensas de alegría, ira, tristeza, entre otras, y alteraciones sensoperceptivas. Los síntomas característicos de las crisis focales pueden confundir a los clínicos y malinterpretarse como signos de otras enfermedades, como la narcolepsia, los desmayos o incluso algunas enfermedades mentales. Por eso se requiere de realizar un buen diagnóstico diferencial y la aplicación de distintas pruebas. Ahora vamos a hablar sobre el tipo de crisis generalizadas. Las descargas eléctricas anormales se producen en ambos lados del cerebro. Este tipo de crisis pueden provocar la pérdida de la conciencia, lo que da lugar a caídas y espasmos musculares generalizados. Debemos de saber que en la parte de crisis generalizadas va a estar dividido en diferentes tipos de crisis. En total son 6 tipos de crisis. Vamos a iniciar hablando sobre la crisis de ausencia. El niño parece tener la mirada perdida y fija en un punto concreto. Puede haber presencia de espasmos musculares leves, provoca problemas de atención y concentración en el niño. Crisis clónica. Provocan movimientos bruscos, repetitivos en ambos lados del cuerpo. Crisis tónica. Producen rigidez muscular, sobre todo en la espalda, los brazos y las piernas. Crisis mioclónicas. Causan movimientos bruscos de sacudida en la parte superior del cuerpo,
principalmente en los brazos y las piernas y en ocasiones en todo el cuerpo. Su duración es muy breve, de apenas unos segundos. Crisis tónico-clónicas provocan una mezcla de los síntomas que generan las crisis tónicas y las clónicas, como rigidez muscular y movimientos bruscos en brazos y piernas. Son la crisis más grave. Crisis atónica generan una gran hipotonía, que es la disminución del tono muscular, provocando que el niño se caiga repentinamente o golpee su cabeza al caer por su propio peso. Bueno, ahora les va a hablar mi compañero sobre el tratamiento de primeros auxilios si en dado caso llegáramos a presenciar una crisis epiléptica con algún paciente, para que nosotros sepamos qué hacer y qué no hacer en dado caso. Bueno, mi nombre es Jesús Manuel de la Cruz y le voy a dar lo que son los primeros auxilios para las crisis epilépticas. Bueno, como sabemos, la epilepsia es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Y las convulsiones son los episodios de actividad descontrolada y anormal de las neuronas que pueden causar cambios en la atención o comportamiento. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que evitar mover al afectado, en este caso al niño, a menos que en el lugar se presente un peligro para él o nosotros. Debemos proteger la cabeza del niño en todo momento, pero no debemos detenerla ni tratar de detener las convulsiones, porque con estas convulsiones nosotros podemos generar esguinces cervicales, podemos causar lesiones en el niño. También debemos de desajustar la ropa apretada. Debemos de tomar el tiempo de cuando iniciaron las convulsiones hasta su término. Y esto se lo vamos a dar respectivamente al sistema médico de urgencias que llegue al momento. Debemos de limpiar las secreciones que se generan alrededor de la boca del niño, pero no debemos de tratar de abrir la mandíbula ni introducir objetos en la boca, porque podemos lesionar la cavidad oral del niño. Cuando el niño se recupere, tendremos que averiguar si él está en algún tratamiento, preguntándole a uno de sus padres o a algún informante que sea de él. Es también muy importante llamar al 911. Para esto, tener la ayuda que requerimos para nuestro niño. En dado caso que el niño se encuentre en semiparálisis y leve pérdida de la conciencia, debemos de colocarlo en una posición lateral de seguridad. Esta posición va a ir variando de acuerdo a la edad y tamaño del niño, pues no es lo mismo un bebé que un niño de 5 años.
En el caso de un bebé podemos mantener la vía aérea asegurada, debemos de mantener la vía aérea libre en un niño de un año. Y aquí les dejo algunas de las causas frecuentes de convulsiones. Como ya sabemos, la epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central en la que la actividad cerebral se vuelve anormal, lo que provoca convulsiones o periodos de comportamientos o sensaciones inusuales y a veces pérdida de la conciencia. Cualquier persona puede desarrollar epilepsia. Afecta tanto a hombres como a mujeres de todas las razas, orígenes étnicos y edades. Debido a que la epilepsia se produce a causa de la actividad normal del cerebro, las convulsiones pueden afectar cualquier proceso que éste coordine. Algunos de los signos y síntomas que las convulsiones son confusión temporal, episodios de ausencia, episodios espasmódicos incontrolables en brazos y piernas, pérdidas del conocimiento o conciencia, síntomas psíquicos como miedo, ansiedad o déjà vu. Hay tres métodos principales de diagnóstico de la epilepsia. La primera sería historia personal y médica del paciente. En esta el especialista la realizará obteniendo toda la información posible que pueda darle el afectado, característica de los ataques epilépticos, qué pasa en esos momentos antes de que comience el ataque, etc. Además añade otra más científica sobre la evolución de la persona, cómo le va el tratamiento, otras pruebas realizadas por sus resultados. La siguiente sería un electroencefalograma. Se hace con una máquina que proporciona unas líneas ondulantes, las señales eléctricas que desde las células del cerebro con el encefalograma, el médico descubre si hay circunstancias cerebrales especiales que expliquen por qué se producen los ataques epilépticos. Para poder conseguir esta imagen del cerebro, se suele recurrir a hiperventilación o la estimulación luminosa intermitente. No obstante, el electroencefalograma no siempre muestra que haya indicios de epilepsia, porque a veces los cambios eléctricos se producen en zonas muy profundas del cerebro. En otras ocasiones, en el momento de hacer el electroencefalograma, no se está produciendo ningún cambio. Y por último, la tomografía computarizada, que consiste en otra máquina que hace una serie de fotografías de los diferentes niveles del cerebro con las que se puede ver si existe algún bulto, cicatriz, marca o cualquier otra condición que pueda estar causando los ataques. Es extensa la lista de aquellos procesos o enfermedades que pueden simular una crisis cerebral de tipo epiléptico. Además, la diferencia de los trastornos no epilépticos de las crisis epilépticas, aunque en ocasiones puede ser fácil, otras veces resulta un ejercicio difícil y complejo. Muchos acontecimientos de origen cerebral de inicio súbito y de duración breve, tales como los estremecimientos, las sacudidas motoras, las percepciones anormales, los trastornos amnésicos, los pensamientos y muchos más, pueden constituir una crisis epiléptica. Por el contrario, muchos eventos en un número mayor de comienzos súbitos de duración más o menos breve, de origen cerebral o extracerebral, como la pérdida del conocimiento, las contracciones motoras, las sacudidas musculares, las sensaciones parésticas, el vértigo y otras pueden ser consideradas como crisis epilépticas sin serlas. El mecanismo se origina uno y otro trastorno totalmente diferente. La crisis epiléptica son consecuencias de descargas anormales, excesivas y desordenadas de una población neural de origen encefálico. Los trastornos
policísticos no epilépticos no están generados por una descarga normal excesiva y sincrónica de población neural, pero en su mayoría sí son consecuencias de alteraciones cerebrales, por lo tanto, se debe definir como trastornos paroxísticos no epilépticos. La mayoría de estos trastornos se pueden distinguir de las crisis epilépticas, tienen un carácter benigno, pero por su expresividad clínica, comienzo súbito, curso rápido y cese espontáneo, suele ser confundida. Estudios realizados por diversos autores señalan que entre 10 y 25% de los casos remitidos para su control a centros de epilepsia resultaron tener un evento no epiléptico. Este error diagnóstico tiene serias consecuencias sociosanitarias. La mayor o menor angustia que genera el diagnóstico en el paciente, la familia y el entorno, las limitaciones que aún hoy se le imponen a los enfermos epilépticos en juegos y actividades de la vida diaria le toma durante unos años de medicamentos no, no exentos de efectos adversos, los riesgos de los exámenes complementarios y el coste económico, a veces elevado, de los medicamentos son algunas de las consecuencias que producen cuando se emite el diagnóstico de que un individuo padece epilepsia. Por lo anterior, es necesario siempre un correcto diagnóstico de todas aquellas alteraciones que se pueden confundir con las crisis epilépticas. Las principales causas de error en el diagnóstico de la epilepsia son la anamnesis inadecuada o un diagnóstico precipitado, antecedentes familiares de crisis epilépticas, antecedentes personales de convulsiones febriles, alteraciones en el encefalograma, la existencia de movimientos involuntarios, la pérdida de conciencia y o la incontinencia de los esfínteres. Y por último, el desconocimiento de los trastornos paroxísticos no epilépticos. Entonces, una vez confirmado el diagnóstico de epilepsia, se debe iniciar un tratamiento con un fármaco antiepiléptico. La elección se realiza en base a la eficacia, la seguridad, las características del fármaco y el tipo de epilepsia, las circunstancias personales del paciente, tales como la edad, trabajo, otras enfermedades. Son también muy importantes a la hora de elegir un medicamento. Dentro de este tratamiento debemos hacer una serie de cambios en nuestros hábitos o hacerlos como hábitos de vida saludable. Existen determinadas pautas y estilos de vida que un paciente debe seguir para ayudar su control de sus crisis, tales como tomar la medicación según las indicaciones del neurólogo, dormir lo suficiente y mantener un horario regular de sueño, evitar el consumo de alcohol, no consumir drogas, reducir sus niveles de estrés, llevar una alimentación variada y sana y realizar ejercicio físico adecuado. Seguir las pautas respecto a las actividades como la conducción, que en caso de epilepsia activa pueden suponer un riesgo para el paciente y para otras personas. También pueden provocar las crisis de fiebres o determinados medicamentos. Antes de tomar otras medicinas, conviene comprobar que pueden utilizarse en pacientes con epilepsia y no afectan a los antiepilépticos que toma el paciente. Algunos pacientes notan una sensación antes de perder el conocimiento en una crisis. Esta sensación se le llama aura. El paciente llega a reconocer sus auras y debe tomar precauciones para evitar lesiones, por ejemplo, sentarse, acostarse o alejarse de objetos que puedan ser perjudiciales para su salud al momento de estar en esas crisis. El tratamiento farmacológico para mejorar el control de sus crisis resulta esencial diagnosticar correctamente el tipo de crisis de inicio focal o generalizado y seleccionar los tratamientos más indicados para cada caso. Con los fármacos antiepilépticos
pueden obtenerse una remisión a largo plazo entre el 60 y el 70% de los pacientes, pero algunos necesitan un tratamiento combinado. Si el fracaso del primer medicamento se debe a los efectos secundarios intolerables, se suele elegir otro fármaco también en monoterapia. Si el primer fármaco no es completamente eficaz, se suele asociar un segundo fármaco. En caso de no conseguir el control de la crisis con el segundo fármaco, la epilepsia puede ser considerada fármaco resistente y el paciente debe ser referido a una unidad especializada para valorar si puede ser candidato a otros tratamientos como es la cirugía o la neuroestimulación. En el caso de que no sean aplicables, hay que probar otros fármacos, ya que un porcentaje de pacientes pueden beneficiarse con ellos. El equipo médico, antes de prescribir un medicamento y su dosis, valora el tipo de enfermedad, la frecuencia de las crisis, la edad y otros factores, proceso que suele ser complejo y también se debe asegurar si el paciente toma otro tipo de medicamentos que puedan interactuar con los fármacos antiepilépticos. Es probable que el médico recete un antiepiléptico a una dosis relativamente baja y aumente de manera gradual hasta que las crisis estén bien controladas. Transcurrido entre 2 y 5 años sin crisis, puede intentar una retirada controlada de la medicación siempre que no se considere que el riesgo sea, de recurrencia es elevado y que tome las precauciones oportunas. También se podría considerar el tratamiento quirúrgico. La cirugía de la epilepsia se define como una intervención neuroquirúrgica que tiene como objetivo aliviar una epilepsia resistente a fármacos. Para saber si un paciente con epilepsia es resistente, es candidato a cirugía, debe realizarse una evaluación prequirúrgica compleja que requiere la monitorización con videoencefalograma, resonancia magnética cerebral, evaluación neurológica, psiquiátrica y neuropsicológica. En determinados casos se realizan pruebas de neuroimagen funcional, el test de WADA o estudio con electrodos invasivos. Se trata de valorar si las ventajas de la intervención, si las ventajas de la intervención superan a los posibles inconvenientes. Existen procedimientos curativos generalmente asociados a la extirpación de las zonas cerebrales donde se inician las crisis y procedimientos paliativos que pueden disminuir el número de crisis, pero en general no la superan del todo, como la estimulación del nervio vago, los posibles beneficios esperados y las posibles secuelas se deben de individualizar y dependerán del tipo de cirugía y de las características del paciente y de la epilepsia.